Buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos, bienvenides a todos. Gracias por acompañarnos esta tarde. Es un evento bastante especial para nosotros estar aquí con CanTV y tener aquí a nuestros invitados, invitadas, especialmente a Diana del Ángel, que viajó desde la Ciudad de México. El tema sobre Ayotzinapa, el tema de desaparecidos y la violencia no solamente en México, digamos América Latina, el Medio Oriente y también aquí en Chicago y el resto del país. Son temas bastante importantes que se tienen que discutir. Quiero darles las gracias a todas las personas, a todas las organizaciones y universidades que han colaborado para que el Eaton Luz 2019 Chicago sea todo un éxito. Me parece que ha sido todo un éxito. Esta noche tenemos el evento de clausura que será en el Museo de Arte Contemporáneo, the MCA. Me gustaría recalcar que Eaton Luz Festivals son festivales que toman lugar tanto aquí en Chicago como en la Ciudad de México, y lo que hacemos es crear espacios de diálogo para poder ayudar a aquel artista, aquel escritor o escritora, y luego el público, sobre todo el público, que puedan entonces escuchar, ser escuchados y respetados en temas que nos llevan a hablar sobre barreras, romper esas barreras, crear puentes y no ser tan ignorantes y querernos más como ser humanos. Me gustaría ahora pasar directamente con la moderadora, Mago Torres, que es periodista e investigadora. Fue becaria del programa de periodismo JSK John S. Knight en Stanford en el 2018. Fue parte del equipo que realizó la investigación Panama Papers, impresionante, ganadora del premio Pulitzer y del proyecto colectivo Más de 72. Fue cofundadora de la red de periodistas de a pie y fue profesora de periodismo en la Universidad Iberoamericana en la Ciudad de México. Es doctora en estudios humanísticos con especialidad en ética y actualmente reside en Chicago. Bienvenida. Muchas gracias. Muchas gracias por estar aquí, muchas gracias, me siento muy honrada de poder moderar esta conversación. Estamos en una conversación para hablar sobre Ayotzinapa 5 años después, cuál es la situación de la justicia en ese sentido. Para quienes no están familiarizados con el tema, en la noche del 26 de septiembre de 2014, 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa fueron desaparecidos. También hubo otros actos de violencia donde algunos estudiantes murieron, como el caso del que Diana nos va a hablar, y heridos. Este ha sido un parteaguas en el contexto de violencia en México, y bueno, para hablar de eso están conmigo Diana del Ángel. Ella es poeta y ensayista, defensora de derechos humanos y autora del libro Procesos de la Noche. Vamos a empezar con Roberto y Laura también presentes, los voy a presentar un poquito más adelante. Vamos a iniciar la conversación con Diana haciendo lectura de unos fragmentos de su libro. Bueno, este libro habla mucho de Julio César Mondragón Fontes, que es uno de los chicos de Ayotzinapa que fueron ejecutados ese 26 de septiembre. Y a él en particular lo que le sucedió fue que le quitaron la piel del rostro, ¿no? Entonces, en este libro que es de crónicas, yo intercalé 22 textos que se llaman Rostros, que son textos basados en testimonios y entrevistas que hice a la familia de Julio, a gente que lo conoció. Y un poco la idea de estos testimonios es que los que no conocimos a Julio podamos tener una imagen de quién era, ¿no? Voy a leer un fragmento de estos rostros. Rostro. Una vez fuimos al cine. La película era sobre un chico que se enamora de una chava, pero al poco tiempo lo atropellan y se muere. Luego él aparece en el cielo. Julio me comentó que él se visualizó allí, que se identificó muchísimo, que sentía como si lo hubiera vivido. Yo no comprendía por qué me lo decía. En una parte de la película, el chico le decía a la chava que su destino era conocerse y enamorarse. Y Julio me dijo que nuestro destino también era que nos amáramos. Entonces tampoco entendí por qué me decía todo eso, pero ahora ya. Casi no me gustaba la música que él escuchaba. Yo soy más de banda y así. Pero la última canción que me dedicó fue una que se llama Ámame Más, de Breaky. Me la dedicó el 26 de septiembre.
y esa canción la tengo muy guardada porque es todo lo que vivimos. Fue difícil encontrarte y ahora no dejaré que te escapes, pero me gusta saber que no sé por qué te quiero, eso es amor verdadero, se siente en el corazón. Muchas gracias, Diana. Bueno, para continuar la conversación, para detonarla, voy a presentar en completo a quienes están aquí sentados conmigo. Diana ha sido becaria de la Fundación de las Letras Mexicanas y del FONCA, obtuvo la primera residencia de creación literaria Fondo Ventura y Almadía, es autora también de Barranca 2018, Procesos de la Noche. Sus traducciones de náhuatl al español han sido publicadas en la revista Fundación. Las antologías 9 poetas que le temen a los payasos en 2006, Encuentro de Poetas Jóvenes, Ciudad Morelia 2016, también Fuego de Dos Fraguas recogen parte de su trabajo. También está con nosotros Roberto Ferreira, quien es egresado de la Escuela Nacional de Pintura, Escultura y Grabado La Esmeralda. Inicialmente se sintió atraído por las artes a través del trabajo de los muralistas Diego Rivera, David Alfaro Siqueiros y José Clemente Orozco, y continúa inspirando por la cultura de imágenes precolombinas, y actualmente está trabajando en un gran mural que refleja relacionado con el caso de Ayotzinapa. Vamos a escuchar un poquito más sobre eso. Bienvenido. Y Laura Ramírez Padilla, quien es directora ejecutiva de la Escuela de Chicago Freedom School y cofundadora de Justicia Ayotzinapa Comité Chicago. Muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias por esta lectura, Diana. Esto me hace pensar en lo importante que es recuperar la imagen en un contexto de violencia como el que hemos estado viendo en México y en otras regiones, como nos decía Héctor, nos recordaba Héctor, la importancia que tiene recuperar esa parte de la cotidianeidad de la vida, ¿no? Creo que eso es bien importante y agradezco mucho este pasaje del que hiciste lectura. Quisiera iniciar la conversación con una pregunta muy general y que creo que puede ir en muchas direcciones, y que es, ¿qué fue lo que transformó a Ayotzinapa? ¿No? ¿Qué fue lo que ocurrió en este septiembre de 2014? La violencia en México inició en México en el 2006 con la estrategia de guerra contra el narcotráfico. En el 2010, 2011 empezamos a ver los picos de violencia, incremento de desapariciones, hallazgos de fosas clandestinas a lo largo del país. Pero ¿qué fue lo que quebró o qué fue lo que transformó a Ayotzinapa? No sé, ¿quieres iniciar? Pues yo pienso que lo más importante de Ayotzinapa es que mostró una realidad que no muchos queríamos ver, ¿no? Quiero decir que sí es cierto que la violencia comenzó propiamente desde 2006 y que desde entonces se han acumulado una serie de hechos como desapariciones, ejecuciones extrajudiciales, en fin, ¿no? Asesinatos en masa. Pero fue Ayotzinapa, digamos, Ayotzinapa es solo la punta del iceberg, ¿no? Y entonces el hecho de que sucediera además, bueno, en septiembre, y además tan ligado al 2 de octubre, ¿no? Porque los chicos querían ir a la manifestación en la Ciudad de México, y bueno, yo creo que eso movió muchísima gente, muchísimas fibras dentro de las personas que salieron a las calles, ¿no? Allá en la Ciudad de México, como no habían salido antes, con casos que son igual de terribles, ¿no? Pienso mucho en los 49 niños de la guardería ABC, ¿no? Pienso en los 72 migrantes, que pues son casos terribles, ¿no? Y que sin embargo no habían movilizado, Acteal, que no habían movilizado a la gente, pues, y fundamentalmente pues estudiantes, ¿no? que fueron quienes salieron en la Ciudad de México, no solo ellos, pero sí fue un número importante, ¿no? de las movilizaciones a decir qué está pasando, ¿no? Y además a conmoverse con la palabra de los padres, ¿no? a hacer, digamos, ese dolor de los padres como algo suyo. Yo creo que eso fue lo más importante, ¿no? Roberto. Mira, yo creo que básicamente en este caso hablamos de la escuela Raúl Isidro Burgos. Es una escuela que ha sido emblemática desde siempre, y creo que el ataque a los jóvenes de Ayotzinapa no fue casual. Yo creo que hay toda una intención de desmembrar, de aterrorizar, y que el gran valor, digamos, que tiene la resistencia que ha hecho no solamente los padres como los primeros afectados
o digamos, de esa acción violenta, sino el apoyo de toda la escuela y de ahí hacia la sociedad, creo que es una de las cosas que son más importantes que se ha hecho, porque estaba recordando, bueno, Aguas Blancas, Acteal, pero al final se les recuerda como algo que pasó, y si quizás se ha creado un pequeño movimiento o un gran movimiento, no sé, pero no ha sido persistente. Como que cada quien nos quedamos con nuestros muertos, porque todos hemos sido víctimas de violencia en México, todos hemos sido, de una u otra manera, y violencia del Estado, de los grupos delincuentes, y la violencia oficial que se vive también regularmente. Y creo que el gran valor de esto es que esta resistencia que se inició a partir de ese hecho tan lamentable, fue extendiéndose como una ola por todo el mundo, ¿no? Nosotros a los días de que había pasado ya nos habíamos juntado con gente de la universidad, con muchachos de aquí y de allá, activistas ya viejos de antes, y decidimos fundar el Comité de Justicia por Ayotzinapa. Entonces, a lo mismo que hicimos nosotros aquí, se hizo en otras partes del mundo, y creo que eso ha ido permeando también hacia otras entidades que inclusive regularmente no se interesan por esos temas. Creo que eso hemos hecho penetrar, y sobre todo, por ejemplo, nosotros aquí en Chicago, ese tema penetró en la comunidad. Una comunidad que está tan ocupada trabajando y haciendo sus cosas, vimos que de repente empezaron a responder con manifestaciones, inclusive ya diría masivas, no de 10 o 50 personas como acostumbramos generalmente en Chicago, sino donde llegamos a una gran cantidad de gente que estaba pidiendo por justicia en Ayotzinapa, ¿no? Gracias. Pues para mí fue algo de alguna manera personal, y también de mi sufrimiento de ser migrante forzada. Yo siempre me veo como no inmigrante, porque siento que eso dice que hay una opción. Para mí nunca fue opción, ¿no? Mis padres me trajeron y desde entonces les peleé, ¿no? Siempre yo no quise estar aquí, yo no quiero estar aquí, aquí no me quieren. Aquí yo no soy una persona deseable, o sea, en lo que, especialmente ahorita en el contexto de quién es presidente y de cómo se ha usado ese tipo de nuestra nacionalidad y nuestra cultura como una cosa que es enfermiza, y hasta gente que no debe de ni siquiera tener derecho a vivir, ¿no? Pero bueno, antes de que sucediera esto, yo ya tenía esos sentimientos de estar en este país desde hace mucho tiempo, y ha sido una lucha interna que yo he vivido toda mi vida. Entonces, cuando se dio lo de Ayotzinapa, yo estaba muy involucrada en lo que son una defensora de derechos humanos, pero en Estados Unidos. Y mi tema siempre han sido los estudiantes, siempre han sido las escuelas, porque yo lo veo como un sitio de replicar la ideología del poder, ¿no? Entonces, cuando sucedió lo de Ayotzinapa, yo recuerdo muy bien, me desperté y vi el Facebook y vi de estudiantes son desaparecidos por el gobierno mexicano, por el ejército mexicano. Y para mí fue como algo que me despertó de una manera que ni yo aún lo entiendo, porque para mí me remontó hacia los 80s. Yo crecí en la Ciudad de México, y en los 80s había muchas dictaduras en Sudamérica, específicamente en Argentina y en Chile. Y yo recuerdo las historias de los desaparecidos, yo recuerdo las lágrimas de la gente que buscaba a sus hijos, y yo decía, gracias a Dios México no es Chile, gracias a Dios México no es Argentina. Entonces crecí en una solidaridad latinoamericana muy grande, en la que mi familia, mi mamá era muy, le encantaba la canción protesta de Víctor Jara, de Silvio Rodríguez, de todo ese tipo. Entonces yo crecí en ese ambiente, y me vine, me trajeron en los 90s, y como dije, yo siempre luché en contra de eso. Entonces para mí fue como que reabrió esa memoria histórica de lo que ha sido la dictadura en latinoamericana desde los 70s, 80s, ¿no? Y que yo la viví de cierta manera, a lo mejor no personalmente, pero mediante la sociedad en la que yo estaba. Y para mí fue como, es imposible que eso esté pasando en México. O sea, yo sé que a lo mejor no tenía toda la información de lo que había estado pasando desde del Plan Mérida, que comenzó en México en el 2006, y de todo lo que había sucedido, ¿no? Sí oías cosas en las noticias, la gente hablaba un poco, pero creo que había un miedo
un miedo tan grande de que si yo digo algo me van a matar, si yo digo algo me van a desaparecer. Hasta en mi familia, yo después cuando regresaba, yo vivo en Nezahualcóyotl de México, cuando yo regresaba ya me decían, ¿por qué estás involucrada en esas cosas? Dice, ¿quieres que nos maten? O sea, es un verdadero miedo generalizado en México, ¿no? Hablar de estas cosas. Bueno, entonces, como decía, yo me desperté ese día y como que todo eso empezó a ser como una olla express que explotó, ¿no? Es una chispa. Y yo me acuerdo que alguien dijo, vamos al consulado, vamos a protestar, y de ahí empezó todo. O sea, fue algo tan orgánico y fue tan fértil. Algo que no he visto yo en tantos años de estar luchando por justicia social. Yo nunca he visto algo así. Entonces hasta yo me pregunto por qué, ¿no? ¿Qué fue lo que verdaderamente cambió esa imaginaria social? Que nos viéramos nosotros como actores en otro país, luchando por la justicia en nuestro país de origen, ¿no? Y no nada más que eso, sino el gran dolor que yo he sentido por ese caso. O sea, fue algo que yo cuando visité a los padres en Ayotzinapa, yo lo sentí como que fue un cambio de vida, que nunca he sido la misma persona desde entonces. Y para terminar un poquito de esta parte, yo creo que lo que más me afectó fue el ver que eran comunidades indígenas, comunidades que ya tenían muchos años que les habían estado atacando. Ya les habían matado a alguien en 2011 y ellos ya tenían muchos años luchando en contra de la dictadura de México, porque en sí ha sido, como dicen, la dictadura perfecta, ¿no? Escondida, pero muy, muy autoritaria. Entonces para mí empezó a abrir todo eso, y para lo que se me hizo más impactante fue ver las conexiones entre las políticas de Estados Unidos y la manera en que han afectado a México, empezando desde NAFTA si quieres, pero más durante el gobierno de Calderón, y de todos los arreglos que hizo con el gobierno de Estados Unidos para mandar armas, ¿no? Para empezar a militarizar el país. Entonces para mí dije, wow, estamos verdaderamente en una situación de dictadura, y que acá ni siquiera nos damos cuenta porque nada más vamos una vez al año, tenemos una fiesta, nos regresamos y chido, ¿no? Ya sigue la vida. Pero cuando verdaderamente tienes que compenetrar y tener esa empatía con tu gente, es ver como quitarte la venda de los ojos y decir, no, lo que has visto es solamente una parte, pero esta es la verdad, una verdad de violencia, una verdad de violación de derechos humanos, una verdad de escasez, pero no nada más de dinero, sino de verdadera justicia. Entonces yo creo que para mí eso fue lo que me impactó muchísimo. Creo que aquí tenemos como una relación, la palabra que me viene a la mente es distancia, ¿no? O sea, o más bien cercanía, una relación, no sé, temporal y física, geográfica distinta en cada uno de ustedes. A partir de esto, Diana, quisiera saber, o sea, ¿cómo fue para ti vivir, o sea, la distancia o la cercanía que tú has tenido con el caso, ¿no? Al estar presente en todo el proceso que la familia tuvo que hacer para escribirlas y que terminó siendo estas crónicas, ¿no? Y también como qué reflexión esta otra parte genera en ti, escuchar a Roberto y a Laura genera en ti a partir de esto. Claro. Pues, o sea, sí, justo partiendo de la distancia, ¿no? Yo creo que allá en México hay una distancia no solo geográfica, ¿no? Sino también emocional, digamos, con lo que ocurre en el resto de los estados, ¿no? Entonces, como que en la Ciudad de México, dentro de todo, hay un margen, ¿no? de seguridad, o como de una idea de que ahí no pasan ciertas cosas, ¿no? Y yo recuerdo pues, que fue muy doloroso. Recién había pasado lo de los chicos, que el gobernador de Guerrero, Ángel Aguirre, decía o salía a declarar cosas como, bueno, ya encontramos 5 fosas, pero no se preocupen, no son de los estudiantes, ¿no? Entonces era sumamente doloroso ver, o sea, pensar como de cómo está nuestro país, eso, ¿no? Que buscas tantito y te encuentras fosas, ¿no? Y entonces, pues digamos que quienes vivimos en la ciudad, pues salimos, ¿no? O sea, como que fuimos. La familia de Julio no es de Guerrero, ellos viven en el Estado de México, en San Miguel Tecomatlán, donde también hay muy cerca una normal rural, pero es la de Tenería, ¿no?
Entonces, pues digamos ya el hecho de conectar, ¿no? Yo creo que eso es algo también muy valioso que nos ha dejado Ayotzinapa a pesar de lo doloroso que ha sido. Es decir, tuvimos que aprender con ese dolor a construir redes, ¿no? Redes y en ese sentido también para quienes estamos allá, ¿no? De alguna manera involucrados, era muy alentador saber, o sea, escuchar eso, ¿no? Que en otros países, que en otros lugares la gente se estaba organizando, ¿no? O sea, era como establecer una compañía, ¿no? Digamos, aunque hubiera de por medio muchos kilómetros, y eso yo creo que también fue muy importante, porque finalmente el hecho de que particularmente mexicanos hayan venido acá a Estados Unidos, pues tiene que ver con toda una serie de procesos sociales y económicos de marginación, ¿no? O sea, de muchos de los que están acá, pues vinieron justamente porque allá en México no había esas condiciones, ¿no? Entonces yo creo que eso es algo que conecta directamente con los compañeros de Ayotzinapa que pertenecen justamente a comunidades marginadas, ¿no? Si bien no todos son indígenas o vienen de comunidades indígenas, todos son campesinos o todos pues son marginados, ¿no? Entonces el hecho de que pertenecieran a estas comunidades, digamos, más frágiles, yo creo que es algo que nos conecta directamente, ¿no? Y por eso es más fácil establecer esa empatía, ¿no? Y entonces yo creo que por eso es digamos, es un poco más fácil identificarse con ellos aún en la distancia, porque finalmente también has pasado por esos procesos, ¿no? de marginación en México, que son los que obligaron a moverte, ¿no? A salir. Y pues eso. Sí, si quieren reflexionar sobre la distancia o la cercanía también. Mira, en mi caso me identifico un poco también con lo que dice Laura, aunque yo pues realmente llegué en condiciones de privilegio, ¿no? Vine como artista invitado por la ciudad de Chicago y yo no tenía... Conocí a Chicago ya en varias ocasiones, había pasado por aquí rumbo a Montreal y a otros lugares, pero era pues una vista superficial. Tenía mis amigos artistas aquí en Chicago, que bueno, los muralistas y los pintores que viven acá, buenos amigos que tenía aquí, pero no conocía la realidad de lo que pasa realmente en Chicago, ¿no? O sea, porque desde México no se ve como una ciudad donde hay tanta cantidad de mexicanos, especialmente, no nada más latinoamericanos, sino mexicanos, sino bueno, pues ven una ciudad norteamericana y más, y con el deslumbrón o lo que sea. Cuando yo llegué acá, llegó invitado, y la misma historia que me platicó el primer emigrante mexicano que conocí, la repitieron todos. Y hasta me dio vergüenza, porque yo digo, bueno, yo llegué como privilegiado, ¿no? Me invitó por Galería 37, gastos pagados con un sueldo, etcétera, y me encuentro con una realidad que yo sabía, porque claro, inclusive de pequeño llegué a leer novelas de Luis Espota. Mi padre mismo vino aquí, estuvo trabajando un tiempo como bracero, ¿no? Pero no es tan cercana esa realidad hasta que la vives más, ¿no? Uh-huh. Y estando ya aquí en esta comunidad, me empecé a involucrar en muchos ámbitos. Y creo que eso también, de alguna manera, aunque también lo que me dice Laura también es lo mismo, yo he estado interesado por el proceso político latinoamericano, no solamente mexicano, sino latinoamericano desde prácticamente desde que salí de la Escuela de Ciencias y Humanidades, ¿no? Que para mí fue un crisol, porque bueno, comparado con el Colegio de Bachilleres, por ejemplo, ¿no? Pues Colegio de Humanidades era una cosa completamente diferente, ¿no? Hacía una énfasis, una conciencia, los maestros venían directamente del movimiento del 68, con una conciencia fresca, con un montón de ideas que nos metieron en la cabeza, y eso para mí fue algo muy importante, ¿no? El hecho de llegar aquí también, por un lado, el tener que emigrar, porque me hace pensar lo que estamos hablando de que solamente el campesino, donde ya no tiene pues el motivo para quedarse, entonces tiene que emigrar, o el que quiere hacer un poquito de una vida diferente, etcétera. Pero eso llegó hasta un nivel, también llegó al nivel en que ya el profesionista, el artista,
A partir, digamos, como de los 90s, es más, empieza a llegar más gente de las ciudades, profesionistas, porque ya ni para ellos había oportunidad. Aquella idea que tuvimos de que, bueno, que estudia, y aunque seas bachiller o lo que sea, pero ya tienes un nivel mejor, ¿no? Que seas maestro, que seas abogado, que seas, o sea, pero ya ni siquiera, acuérdense de tantos profesionistas manejando taxis en México, ¿no? Entonces, eso a mí sí me obligó a quedarme, porque llegó una disyuntiva donde, con el neoliberalismo, y yo lo pude palpar, porque yo trabajaba en Istecultura, viajé por todo el país, todavía con el A Madrid me tocó viajar por todo el país, dando cursos, había una gran actividad cultural. Salinas vino a degollar y a cortar todo lo que había del apoyo a las artes en ese momento. Ahí yo me di cuenta que era mi momento de irme, porque yo no tenía ya espacio en mi país. Me fui a España 6 meses, pero era muy lejos para mí, me regresé, y entonces surgió esa oportunidad de venir aquí a Chicago y a Montreal, a Toronto. Andaba viajando, buscando espacios. Tuve aquí unos amigos maravillosos que me pidieron, por ellos pude venir. Por ellos, Galería 37 y otras instancias me pidieron, estuve aquí ahora como con Urban Gateways, organizaciones de artistas, y eso fue lo que tuve el privilegio de venir. Pero si no, hubiera hecho lo que otros artistas también hicieron, tener que atravesar el río, tener que verse, muchos, tú sabes, siguen siendo sometidos a vejaciones, inclusive ahora al riesgo de muerte, ¿no? Porque anteriormente, bueno, por lo que decían yo escuché mis propios estudiantes, violaciones y cantidad de abusos en la frontera, hablando de violencia y todo este rollo, ¿no? El llegar a una cultura diferente, el enfrentarte al clima, sobre todo, tan inclemente, que ya el primer invierno es una experiencia traumática, ¿no? Sí. Y ya lo tenemos casi aquí. Entonces, es algo que nos vamos acostumbrando. Sí. Pero al final de cuentas, yo creo que, en mi caso, por ejemplo, el periodo de acostumbrarme aquí me despolitizó. De alguna manera, como que entré en la vida por la cuestión del trabajo y de actividades, y de repente es más, yo pensé que yo me autoexilié de México. Estaba yo con tanto dolor también por haber dejado, que ya dije, bueno, pues ya se acabó, voy a iniciar una nueva vida aquí. Pero al cabo de la vuelta de los años me di cuenta que no. Que mi enojo con mi país no era con mi gente, era con los que están y han hecho del país una piltrafa, que lo han destrozado, que lo han dejado completamente sin nada, pero que no nos han quitado una cosa muy importante: el espíritu de nación y el espíritu de lucha, que yo creo y sigo confiando en que eso nos va a salvar de todos los desastres que vinieron haciendo, no solamente los gobiernos anteriores del neoliberalismo, sino de Salinas para acá. Todos los que han destrozado el país sabrán que el país se va a recuperar. Y ese es en esa conciencia sigo también mi lucha desde mi propia trinchera, ¿no? Gracias. Esto me hace pensar en el caso del comité Ayotzinapa en Chicago. ¿Cómo ha sido la solidaridad de quienes están muy familiarizados con la situación de México, ¿no? O que no son descendientes de mexicanos, o que no llegaron desde México, han encontrado eso? O sea, creo que una de las cosas que despertó, o sea, y hablo en términos de lo que significa compartir las historias de dolor, ¿no? Lo que, o sea, pensando solo un caso, ¿no? Lo que el caso Ayotzinapa ha representado, que también escuchar historias de migrantes ha representado, ¿no? O sea, lo que es contar el dolor de otros desde el trabajo que cada uno de ustedes realiza. Pero me gustaría escuchar y podemos como regresar a esta parte, pero ¿cómo ha sido desde su experiencia esa parte? ¿Hay alguna experiencia? ¿Cómo ha sido, Laura? Para mí, una de las cosas que aquí hay una gran comunidad de exiliados chilenos,
que se vinieron desde que Pinochet tomó el país. Entonces, cuando empezó la lucha por Ayotzinapa, hubo dos comunidades que se abrieron muchísimo, no nada más a ayudarnos a organizarnos, pero también a darnos una perspectiva acerca de lo que significa estar en un país en el que el gobierno desaparece legalmente a la gente. Y también de la gran historia que existe, ¿no? O sea, esto no empezó ahorita. Esto es para mí de un contexto social, un contexto histórico, pero también el contexto de la gran pérdida de sus vidas de ellos, ¿no? Que fueron exiliados. Entonces, para mí la comunidad chilena me guió, pero también me recordó que esta lucha ha estado viva desde hace muchísimos años y que es solamente hasta ahorita que los mexicanos hemos entrado a ese ámbito de tener ahora que reaccionar a esas cosas y de tener como como un despertar hacia lo que ya había estado pasando en Latinoamérica. También otra comunidad que fue muy solidaria fueron los guatemaltecos. Específicamente porque muchos se vinieron después de los grandes genocidios que sucedieron en los 80s, ¿no? Y Chicago ha sido como en sí una cuna para recibir a mucha gente que ha sido exiliada, que ha venido por situaciones políticas. Y aquí ya había un movimiento de solidaridad desde los 80s entre los palestinos, los chilenos y los afroamericanos y los guatemaltecos, porque son comunidades que ya han tenido mucha lucha social y más en cuanto a sobrevivir en un país que pues en sí no nos quiere, pero que nos tiene que hacer un espacio. Pero para mí eso fue lo que me dio mucho contexto, el ver que somos parte de un proceso histórico que ya tiene mucho tiempo, que ha acaparado muchas partes del mundo, inclusive África, que no hablamos tanto de los genocidios que han sucedido y desapariciones que suceden allá en partes de África y que han venido a Chicago y que esta es su casa. Entonces para mí fue conectar no nada más nuestro dolor, sino ver que en el dolor hay hermandad y solidaridad y sororidad y que también hay posibilidad de crear un mundo diferente, porque no se puede quedar uno en el dolor. A mí lo que se me ha hecho muy aparente de esta situación es que yo sufrí mucho por ese, y no digo que sufrí para nada a comparación de cómo están sufriendo los padres y madres, que aún me duele, pero el ir allá y conocer a los padres y escuchar de sus bocas lo que sufrieron, ver cómo las vidas que estaban llevando, cómo habían dejado absolutamente todo y sacrificado todo para irse a vivir a una escuela, para luchar por sus hijos, a mí me cambió la vida. Entonces yo creo que ese sufrimiento lo llevo hasta aquí, me lo plasmé en mi mano porque dije, nunca me voy a olvidar de lo que me enseñaron. Y que es que cuando llegas que si dejas que el país y los gobiernos te quiten tus derechos humanos, van a llegar hasta quitarte a tus hijos. Entonces, cuando ves que le pasa algo a otra persona, no te puedes quedar nada más viendo, tienes que hacer algo, porque solo es un tiempo hasta que te llegue a ti. Entonces, para mí eso como que me reflejó lo importante que es tomar acción, aunque parezca que no nos afecta directamente. Hay una parte, esto me hace pensar, escuchando estas palabras, ¿no? Lo que significa contar el dolor de otros. Creo que como casos relevantes, cuando fue el caso de los 72 migrantes, Acteal, 1994, con el levantamiento zapatista, que nos pusieron palabras e imágenes distintas, ¿no? O sea, nuevas, que siempre han estado, pero que nos olvidamos de utilizar. Para decir, en el caso, o sea, para mí conversar sobre el tema de desaparición de personas en México y el cuidado que hay que tener entre decir una desaparición y una desaparición forzada y qué es lo que hay alrededor de eso, ¿no? O sea, y es el cuidado que hay que tener cuando contamos esta parte. De eso me gustaría conversar, o sea, mover un poco la conversación hacia ella, desde el trabajo que cada uno de ustedes ha realizado. ¿Cómo cuidar la historia del otro? ¿Cómo contar la historia del otro? Diana, dijiste al inicio, ¿no? Hacer propio el dolor de los padres. Eso ha sido una cuestión fundamental. ¿Cómo hemos aprendido en México a contar las historias desde el periodismo, que es mi caso, las historias de la desaparición de personas, cuidando el lenguaje, cuidando a las familias? O sea, no es cuidar el lenguaje por hablar bonito, es cuidar el lenguaje porque con lo que decimos cargamos dolor y podemos revictimizar a las víctimas.
Me gustaría escuchar sobre eso en tu caso, Roberto, en tu caso, con el mural que estás creando y Laura, desde el trabajo que estás realizando y esas conversaciones que has sostenido, si podemos, si les parece. Pienso ahorita un poco retomando la idea de la distancia, que también en nuestro caso la distancia tiene que ver con un periodo de años, ¿no?, histórico, porque Ayotzinapa nos recuerda inmediatamente el 68, ¿no? Y parto de ahí porque hay como una impunidad histórica, ¿no? El 68 está igual sin resolver. En ese sentido, para mí también hay un cuidado de la memoria, ¿no?, en el hecho de recuperar esas historias, porque en el caso del 68 yo lo tengo siempre muy presente, pero porque estudié en la UNAM, ¿no? Entonces ahí hay como una memoria, ¿no?, de que cada año haces algo, ¿no?, o hablas, o incluso los maestros te piden que hagas un minuto de silencio, algunos, no todos, ¿no? Pero quiero decir que está presente, pero no en mucha gente que no está cercana a la universidad o al Politécnico, ¿no? No sabe, ¿no? O no sabe. Entonces, siento que es importante cuidar, preservar esa memoria de algo que está irresuelto, pero que si se hubiera cuidado, quizás que si hubiéramos como sociedad hecho algo más, ¿no?, habría alcanzado justicia, que es algo que yo espero que no pase con Ayotzinapa, ¿no? Aunque ya son 5 años y no ha habido como mayores grandes avances en la investigación, que se han estado soltando detenidos, ¿no?, porque claro, las investigaciones estaban mal hechas, pero yo espero que no lleguemos a cumplir 50 años como en el caso del 68 sin que haya un proceso y una investigación jurídica en forma, ¿no?, bien hecha. O sea, creo que eso es lo mínimo que se merecen los padres y también nosotros. Y en ese sentido, para mí fue muy importante este libro que hicieron los periodistas de a pie, ¿no?, que es Escribir entre las cenizas. Entre las cenizas, ajá. Y justamente porque ahí plantean esta pregunta, ¿no?, de desde dónde vamos a narrar esto que estamos viviendo. Y entonces para mí eso fue muy importante, porque sí es cierto, ¿no?, que uno se tiene que preguntar desde qué lugar vas a contar esa historia, ¿no? Y obviamente está como el lugar privilegiado, ¿no?, o el lugar, digamos, de la versión oficial, ¿no?, que es el de la mentira histórica, ¿no?, de Murillo Karam, y está las otras muchas partes, ¿no?, que son las de las familias, las de quienes se han sumado a acompañar, las de los acompañantes psicosociales, ¿no?, acompañantes jurídicos. Entonces hay como ahí toda una gama de voces, ¿no?, que no siempre conocemos, ¿no? Entonces ahí también interviene el cuidado, ¿no?, de escuchar, ¿no?, y de plasmar, ¿no?, mediante la escritura, mediante los recursos que cada uno tenga, esas voces, ¿no?, esas historias, para que otras personas puedan conocerlas, ¿no? Y desde luego hay también una cuestión de cuidado entre sí hacer el dolor, entre hacer tuyo el dolor, entre conmoverte, ¿no?, entre condolerte con la otra persona, pero también como hacer un espacio, ¿no?, y no quedarte con ese dolor, porque si de pronto yo me quedo de alguna manera con el dolor de Marisa, que es la viuda de Julio, de Melissa, que es su hijita, ya no voy a poder seguir contando, ¿no? Así es como yo lo veo. Entonces tengo que estar constantemente negociando conmigo y cuidándome, ¿no?, de cómo contar esta historia sin que, sin que pierda, no la objetividad, sino sin que pierda la capacidad de seguir contándola, ¿no? Porque a veces a veces el dolor te quema, ¿no? Justamente hablábamos con Daniela Arrea y Lidiet Carrión del síndrome del cuidador quemado, ¿no?, que tiene que ver con esto. O sea, como cuando vas a cuidar algo o a alguien, al final tú también corres el riesgo, ¿no?, de salir lastimado, ¿no? Y eso pues sucede incluso en casos tan cotidianos, ¿no?, como ir a cuidar a un enfermo de la familia, ¿no? O sea, a veces en el cuidar a otro te descuidas a ti, y entonces eso es muy, digamos, complicado cuando te dedicas a alguna actividad que está ligada a los derechos humanos, ¿no? Porque es muy fácil descuidarte desde que no comes a tus horas, desde que no duermes tanto, hasta cosas mucho más profundas, ¿no?, como que tu corazón se empiece a cerrar para ver otras cosas, ¿no? Entonces yo creo que hay
hay también como otro nivel de cuidado en esa parte. Y claro, está este nivel de cuidado del lenguaje, ¿no? De escoger las palabras adecuadas y que, como dices, no tiene que ver con hablar bonito, ¿no? Sino que tiene que ver con nombrar las cosas como son de alguna manera, ¿no? Entonces, sí decir ejecución extrajudicial en el caso de Julio, en el caso de Julio César Ramírez y en el caso de Daniel Solís, porque eso es lo que fue, una ejecución extrajudicial, que si bien no está tipificada en nuestro Código Penal, no es un asesinato, no es un homicidio, no es una ejecución extrajudicial porque fueron agentes del Estado quienes la ejecutaron, ¿no? Y en el caso de Julio, por ejemplo, nombrar la tortura, ¿no? Nombrar, o sea, hablar de desollamiento, porque finalmente eso fue lo que pasó. Hablar de eso con cuidado, ¿no? También como sin apelar al morbo, pero sí contando cómo sucedió, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo acá en el libro hablo mucho desde términos forenses, porque esa me parece una manera mucho más adecuada para contar cómo fue la tortura de Julio, ¿no? Y cómo decir lo que le ocurrió a ese cuerpo desde esa perspectiva, que es una perspectiva forense que está buscando también construir una serie de mecanismos que le permitan, en este caso a la abogada, organizar de otra manera una demanda de justicia, ¿no? Y también el equipo de argentino de antropología forense son sumamente cuidadosos al hablar con la familia, ¿no? Al hablar con las víctimas cuando están detallando estos procesos, ¿no? Que uno puede escucharlos y sí te quiebra, ¿no? Pero ellos son muy cuidadosos en la manera de contarlo, de pedirles permiso, de explicarles cómo es el procedimiento. Y bueno, eso ya tiene mucho que ver con lo que decía Laura, ¿no? Que finalmente el equipo argentino pues surge a partir de toda la dictadura y de todas las exhumaciones que tuvieron que hacer ellos, de todos los estudios que tuvieron que hacer la sociedad argentina para alcanzar algo de reparación y de justicia, ¿no? Claro. Eso sería como... Vamos a escuchar a Roberto, pero quiero dejarte una pequeñita tarea que creo que es como comenzar a pensar a partir de esto, o sea, cuáles serían como las lecciones, ¿no? Claro. Porque ante un proceso que sabemos completamente inacabado. Roberto, ¿cómo es en tu proceso creativo, ¿no? Porque al final me cuentas es un proceso creativo, el elaborar el mural en este contexto y el cuidado a partir del arte que tú realizas en relación con el caso Ayotzinapa? Pues mira, en este caso mi lenguaje es el lenguaje plástico, ¿no? La imagen. Aunque también pues he escrito poesía y he incursionado en otras áreas, pero esa es básicamente la plástica y la gráfica en lo que yo me desenvuelvo. Desde que yo participé en el taller Gráfica Popular, el taller fue creado con una idea, y era la gráfica comprometida con el tema social. Y eso fue, pues, digamos, como mi motivación. Fui parte del grupo Brecha y también que teníamos como básicamente la parte social, política dentro de nuestro quehacer, pero buscando que no fuera, que no caer en el panfleto, porque eso ya era otra cosa, ¿no? Sino seguir desde nuestro lenguaje poético, creativo, plástico o lo que fuera, pero que tuviera un contexto social donde llegara a tocar esas fibras, pero que no fuera tampoco pues un lenguaje facilón y una cuestión que te dijera que aún así dentro del panfleto tú sabes que hay unas imágenes tremendamente impactantes y buenas, ¿no? En el caso, por ejemplo, en el comité estábamos pues por conmemorar el 5º aniversario y de recordar y qué íbamos a hacer para poder hacer este evento. Y yo tuve la idea de pintar un mural. Yo he pintado murales en Chicago, en escuelas y en otros ámbitos cerrados, básicamente en escuelas, pero no murales callejeros, no a nivel de la calle. Y lo hice en México, con el tema político también, en el 88, hicimos un grupo de artistas, pintamos un montón de paredes ahí enfrente de Televisa, en la Ciudad de México,
pero en este caso yo lo propuse acá al comité. El comité lo aceptó muy bien y fue algo increíble porque ya no iba a ser un artista pintando un mural, iba a ser un grupo de personas que iban a actuar bajo la dirección de un artista, digamos, porque ninguno de ellos se dedica al trabajo plástico. Y yo les platicaba, por ejemplo, pues casos volviendo a Latinoamérica, ¿no? En Chile, como la Brigada Ramona Parra y otras cosas así. Nosotros, te digo, en México con el Grupo Brecha que hicimos, básicamente fue trabajo con la gráfica también, pero tenía como esa connotación. Y en México también pues se llegaron a hacer algunas cosas, ¿no? Pero se publicó, se empezó a hacer la difusión en Facebook y otras redes. Y fue increíble porque la gente respondió y tuvimos que abrir el espacio para todo el mundo. O sea, casi sin temor a mentirte, creo que pasaron por el lugar a colaborar de una u otra manera como 70, 80 personas. No todos al mismo tiempo, unos daban una hora de tiempo, otros 3 días, otros un día. Unos salían de trabajar y pasaban a pintar un ratito. Las mamás también nos llevaban agua, nos llevaban alguna cosa, porque nos veían así. Y en cuanto a lo que decías del compromiso, pues sí, en este caso el compromiso particular era más el mío. Tuve también el apoyo de otra artista también, Montserrat Alsina, que ella fue como mi segunda de a bordo, digamos. Pero también el compañero Alfonso Ceiba, que llegaba tempranísimo a montar el andamio, pues es un andamio de 5 metros, ¿no? Entonces había que montarlo y desmontarlo porque es en la calle, no se puede quedar ahí y a la intemperie, entonces había que desmontar, montar, cargar todo, volverlo a acomodar. En un negocio de enfrente igualábamos las cosas, mover todo para allá, y así todos los días. Fue un mes completo de trabajo y de dejar todo prácticamente para dedicarte a ese proyecto, ¿no? Todo, incluidos sábados y domingos trabajando, ¿no? Pudimos concluir la primera parte y pasando a la parte del lenguaje y de qué decir. Hay imágenes donde yo traté, a partir de un grabado mío que hice también sobre Ayotzinapa, de donde hay los jóvenes que están en posiciones, unos están como en una actitud como de defensa, otro hay una imagen que también está como en esta posición, agachado, como de desesperación, ¿no? De impotencia. Hay otra parte donde hay dedicada también a las víctimas que mataron, ¿no? Y ahorita voy a hablar también del haber arrancado el rostro a uno de los jóvenes. Pero, por ejemplo, hay una imagen que para mí representa el grito de los padres de Ayotzinapa. Es una imagen de un hombre campesino con un grito solamente. Y a un lado hay una mujer con las manos en la cara, ¿no? También con el llanto. Y que son el balance, ¿no? El enojo y el llanto también, el dolor. Que somos transmisores también, porque de alguna manera no te puedes quedar con el dolor ajeno, pero sí pero no somos impermeables al dolor. O sea, la capacidad, eso que decía el Che, ¿no? Esa capacidad de sentir el dolor ajeno en ti mismo y que no te borre la conciencia, ¿no? Que la conciencia esté viva. Y yo pienso que en este caso, en el muro, ahí pasé a esa parte, ¿no? La parte, digamos, del momento que imagínense lo que estaban viviendo los jóvenes en ese momento, el miedo, el terror, el enojo, la violencia y el dolor de los padres también en el hecho de no saber dónde está tu hijo. Esa es una cosa terrible y creo que a cualquier persona, en mi experiencia con la gente que llegaba, inclusive gente que iba pasando o gente que enfrente hay un lavado de carros, platicando así circunstancialmente con la gente sabía.
y decían, ojalá que hagan algo, ojalá. O sea, mucha gente que no puede decir que sea regularmente gente politizada o que esté, pero la gente sabía y decía, no, yo creo que la gente pasaba y se paraban en sus coches o tocaban el claxon. Entonces, de esa parte, digamos, que es la parte del dolor pasado, el mural, pasamos a otra parte donde hay una escena donde se ven jóvenes capturados con las manos en la nuca, y después hay una imagen ya más abstracta, unas imágenes más abstractas, donde hay unos altos contrastes como de soldados, de caras de soldados, que se van convirtiendo en una especie de esqueleto, de cráneo, pero ese cráneo no es un cráneo real, son imágenes diferentes que forman un cráneo. Por ejemplo, la boca del soldado que está gritando, que tiene unos, es como una especie de monstruo también, o de animal o algo así. La boca del soldado se convierte en el ojo de ese cráneo, y otras imágenes se transmutan ahí también. Y hay una parte también donde hay una parte más abstracta, geométrica, pero a lo lejos cuando ves el mural, hay como armas rotas, cuerpos rotos, el desastre, ¿no? Todo quebramiento de la sociedad. Y en la parte de arriba hay un joven añadió la palabra Ayotzinapa, y agregamos las palomas volando, ¿no? O sea, la libertad. Hay otros símbolos, por ejemplo, hicimos 43, la gente fue pintando 43 tortugas en diferentes partes del mural, simbolizando cada uno de los muchachos. También hay una parte donde hacemos un poco la imagen de dónde viene, porque también tenemos que narrar el discurso completo, no nada más el pobre gente, pero de dónde viene eso, ¿no? Entonces hay una mano que está en esta posición y dice Fondo Monetario Internacional, hay el retrato, pero un retrato vil de los presidentes, de los 5 expresidentes que han estado de Salinas de Gortari para acá. Por ejemplo, está Zedillo, hizo una caricatura donde está Zedillo buscando el dinero, Fox, que está a su cara, pero tiene un cuerpo de una rata, Peña Nieto, que no le puse rostro. Y en esto, por eso quería mencionar eso, porque a Peña Nieto no le puse rostro, porque no se lo merece. Lo que ellos quisieron hacer simbólicamente con Ayotzinapa, de quitarle la cara, despojar a un joven de su rostro, yo lo hago con Peña Nieto y solamente dejo el gran copete, la banda presidencial y unas grandes orejas de burro, ¿no? Y digo con disculpa de los burros, porque realmente que me disculpen, ¿no? Claro, se nos está acabando el tiempo, pero quisiera, creo que es muy importante, y Laura, si nos puedes compartir una breve reflexión también en torno a este cuidado y el proceso desde el trabajo que tú realizas, ¿no? Personalmente fui lo opuesto a lo que Diana habla. Yo no me cuidé para nada. Para mí fue un completo darme al 100 de una manera que sí me lastimó muchísimo, muchísimo. Y no porque me haya lastimado a alguien específicamente, sino que el dolor fue tan grande y no tenía una manera de sacarlo que aún lo tengo. Claro. Entonces, creo que yo no hice un buen trabajo en ese aspecto. Pero una de las cosas que sí hice, que me cambió la vida y que aún sigo agradeciendo, fue que antes de yo hablar, yo fui a conocer a las madres. Y yo les dije, díganme qué quieren que hagamos, díganme qué quieren que diga. Yo voy a hacer lo que ustedes me digan porque es su lucha. Yo estoy en solidaridad con ustedes, yo voy a hacer lo que ustedes... Y eso fue muchas peleas aquí, porque aquí cada quien tenía su idea de lo que era el movimiento social, de lo que era hacer esto, solidarizarse con esa gente, este tipo de movimiento. Y dije, absolutamente no. Entonces yo de alguna manera me hice la protectora de la historia, de una manera que me aisló mucho de mucha gente, porque ellos no entendían por qué esta quién se cree para venir a decirnos cómo hacer un movimiento social aquí, ¿no?
Pero yo le dije, mi compromiso es con la gente que sufrió esto, que está sufriendo esto, no con ustedes. Entonces yo de alguna manera de ser una líder que pues me tomó mucho tiempo, esfuerzo, sufrimiento, me alejé. Porque yo dije, si ustedes no van a respetar lo que ellos quieren, entonces yo no voy a ser parte de esto. Y ya. Y creo que de ahí viene, como tú dices, el no cuidarse, el no tenerse ese espacio como para sacarlo de una manera positiva, porque se te queda. Entonces yo me acuerdo que yo le decía, mamá, ya no quiero estar aquí en este país, yo me quiero ir. Y yo les decía a los padres, le dije, ¿me dejan vivir con ustedes? Me decían, sí, vente. Pero yo tengo 2 hijos. Entonces a mí lo único que me ha mantenido aquí son mis hijos, porque si no fuera por ellos ya me hubiera ido. Y me dice mamá, dice, quiero que hagas algo. Dice, quiero que cuando tú llegues a tu casa abraces a tus hijos. Dice, porque esas madres no tienen a sus hijos. Dice, y lo que tú estás dejando es por la que ellos luchan. Entonces a mí ese consejo de mi madre me cambió completamente y dije, amar a mis hijos ahorita es mi manera de darle vida a algo que ellas no pueden tener. También resistir. Resistir de una manera bien diferente. Entonces de ese tiempo como que me enfoqué más en ser madre y dije, voy a aceptar mi maternidad como un acto revolucionario y ya cuando ellos estén más grandes ya puedo hacer y deshacer como yo quiera. Y ya están llegando a esa edad. Entonces para mí es como dejar ir algo y me hace falta. Aún no lo he hecho. Yo solo quisiera decir que esas son 2 grandes acciones de cuidado, o sea, tanto ir y escuchar a los padres y tratar como de preservar, o sea, de darles lo que ellos piden, es un gran cuidado, ¿no? Que nos ha costado mucho trabajo aprender. Y el otro, aunque es muy mínimo, o nos puede parecer como mínimo, que es abrazar a la gente que queremos o dejarnos abrazar, es una gran acción de cuidado, ¿no? O sea, decir eso. Nos queda 1 minuto y medio, pero siento que con esto podemos cerrar porque es hermoso, ¿no? Creo que es entender esas lecciones, o sea, cómo Ayotzinapa, al igual que, o sea, lo que han comentado, que históricamente, o sea, como tener ese cuidado de la memoria también, y hay como, es también acumulación del dolor, pasó esto en el 68, pasó esto en los 70s, pasó esto en los 80s, pasó esto en los 90s, y es una cadena que no termina. La desaparición de personas en México tampoco ha terminado. Todos los días. No, cuando hemos hablado de casos con los forenses, con los expertos que van a estudiar casos, dicen, bueno, es que por lo general entramos a lugares donde el conflicto ha terminado y en México no ha ocurrido eso. Y los emigrantes. El caso migratorio. Los invisibilizamos. Pero, son inmigrantes, ¿no? Porque no son mexicanos. Pero creo que esto, yo me quedo con lo que tiene que ver con el cuidado de uno y el cuidado de la comunidad, el cuidado de los otros, entender el dolor, aceptar el dolor, saberse vulnerable. Y ya me dieron la indicación de que se nos acabó el tiempo. Muchas gracias por esta conversación. Creo que da para más en el futuro. Gracias. Gracias Muchas a gracias. todos. Sí. Gracias a todos.